Dios les bendiga, queridos amigos, audiencia que están escuchando, viendo este video. Los bendigo en el poderoso nombre de Jesús y quiero orar para comenzar esta predicación de la palabra de Dios que va a producir fe en tu espíritu, en tu alma y también en tu cuerpo, porque vas a hacer cosas que pensaste que nunca podías hacer. Dios la va a hacer a través de tu vida porque Él tiene algo especial para ti en este día y Él lo quiere hacer. Es un gusto para Él poder bendecirte. Así que vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por esta oportunidad de estar delante de ti en esta hora y de poder llegar a tu presencia en el poderoso nombre de Jesús. Venimos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre podamos hallar la bendición para nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos para que podamos ver y entender la magnitud de tu amor, de tu compasión y de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. Y cuando nos referimos al mundo, o cuando la Biblia se refiere al mundo, no solamente se refiere a la creación, sino se refiere al príncipe de este mundo. Hay alguien que se ha hecho príncipe de este mundo por un derecho legal. Cuando Adán y Eva pecan, el diablo es arrojado a la tierra y tiene un derecho legal porque nosotros pecamos contra Dios. Entonces, en la palabra de Dios encontramos varios pasajes acerca de quién está gobernando y cuál es la filosofía que gobierna este mundo, la filosofía de vida. Quién es, por lo tanto, el que gobierna con sus leyes y qué pretende, a dónde quiere llegar, cuál es el destino que él tiene preparado para la raza, para el ser humano. Y bueno, el destino es el fin del mundo, y el fin del mundo, la Biblia habla de una condenación eterna. Entonces hay varios pasajes, y yo quiero hablarlos rápidamente porque me quiero centrar en otra cosa y no en lo que él hace, porque ya lo he hablado en algunas oportunidades. Pero en Juan 14:30 dice de esta manera, se habla de él de esta manera, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, dice Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, es un príncipe, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, versículo 12, también nos habla la Biblia acerca de este personaje. Efesios 2, capítulo 2 dice de esta manera: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que hay un gobernante, hay un príncipe, y dice que tiene una filosofía siguiendo la corriente de este mundo, porque el mundo tiene una corriente de pensamiento, una corriente de forma de vivir, de manera de expresarse. Es la corriente conforme al príncipe de este mundo. La palabra de Dios dice que la corriente de este mundo, lo hablé creo que el mensaje anterior, nos habla de un camino angosto y un camino ancho, un camino ancho que lleva a la perdición, un camino de deseo, de placer, de las obras de la carne, que son la malicia, la maldad, la orgía, el adulterio, la fornicación, el pleito, la contienda, la disensión, etcétera, etcétera, dice la palabra de Dios. Y que ese es el que gobierna, el príncipe de este mundo, que en lo que en realidad él desea es matar, destruir a la raza humana. Jesús lo dijo así: el príncipe de este mundo ha venido y él ha venido a robar, matar y destruir. ¿Qué vino a robar? ¿Qué vino a matar? ¿Y qué vino a destruir? Sino el ser humano, a la creación máxima de Dios que somos nosotros. Él vino a destruirnos porque él perdió lugar de privilegio delante de la presencia de Dios. Entonces, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice de esta manera: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo quiero leerlo nuevamente porque este sí me interesa. El príncipe de este mundo dice: cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea,
¿Qué hizo el diablo? Cegó que el entendimiento, el razonamiento, el entendimiento, su forma de pensar. El diablo no es otra cosa que el príncipe de este mundo. También se llama Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el destructor. Tiene varios nombres, ¿no? Satanás. Tiene varios nombres y su intención es destruir. ¿Y qué quiere destruir? Una de las cosas que él trató y trata de destruir es la obra de Dios. Nosotros, el ser humano, la raza humana, es la obra de Dios. Las plantas, los animales, el mundo es la obra de Dios. Todo lo que vemos fue creado por Dios. Todo lo que vemos fue hecho por la palabra de Dios. Dios crea con la palabra. Él creó los cielos, creó la tierra, creó el mar, creó todas las cosas. Él creó. Y el diablo vino a romper o a destruir la obra de Dios, la obra que Dios había creado. Pero gloria a Dios que vino Jesús. Dice en la palabra de Dios, en 1 Juan 3:8, que vino Jesús para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para eso. Dice 3:8, el que practica el pecado es del diablo, ¿no? La corriente, como te decía, los pensamientos, la filosofía, el camino ancho, eso lo que hace es el pecado, y el pecado no es otra cosa que errar en el blanco. Eso significa pecado, errar en el blanco. Significa que usted va por un camino donde le está errando y le está errando feo, y eso lo va a producir no solamente un vivir mal aquí y ahora, sino que luego en la eternidad usted la va a pasar muy mal. Entonces dice la palabra de Dios que para esto, dice, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, o sea Jesús, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Esto me impacta porque hoy yo quiero transmitirle fe, transmitirle confianza. Vino Jesús, vino a darnos fe, vino a deshacer las obras del diablo. O sea, Jesús cuando Jesús entra en la escena de este mundo, Jesús entra para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando uno comienza a leer los evangelios, comienza a leer la palabra de Dios, dice que Jesús primero vino Juan el Bautista para declarar el arrepentimiento, que nos volvamos a Dios, y luego viene Jesús, y Jesús cuando viene Jesús, él lee en el libro de Isaías, y dice que él vino a salvar, a sanar y a libertar a los cautivos y a pregonar el año agradable de su buena voluntad. Entonces, cuando Jesús llega a este mundo, lo primero que hace Jesús es traer una bendición a nosotros. O sea, lo primero que hace Jesús es tratar de que todo el mundo lo vea a Él, que Él es, y que puedan verlo a Jesús como alguien confiable, como alguien que realmente no solamente son palabras, sino que son obras de poder, obras de autoridad, obras que realmente se manifiestan. En determinado momento Jesús le dice, si no me creen a mí, crean por las obras que estoy haciendo. Es tremendo, ¿no? O sea, Dios quiere que creamos por las obras, por lo que Él está haciendo. Si no creen en la persona de Jesús, que crean en las obras que Jesús está haciendo y que crean que Él es enviado de Dios. Ahora en Romanos, capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, la fe viene por el oír, que es lo que yo quiero hablar hoy. La fe que vence al mundo. La fe viene, o sea, ¿cómo comienza la fe? ¿Cómo comienza la fe a manifestarse en nuestra vida? Lo primero es que la fe viene, tenés que oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, cuando alguien escucha un testimonio de alguien, o sea, alguien escucha que una persona fue sanada, dice, ¿y cómo fuiste sanada? ¿Fuiste al médico? No. ¿Y cómo fuiste sanada? ¿Fuiste un brujo? No. ¿Y cómo fuiste sanada? ¿Fuiste hiciste algún tratamiento de homeopatía? No. ¿Y qué hiciste? Fui a Jesús. Anda, no me venga con... Sí, fui a Jesús, estuve en un culto, tuve una reunión, cuando oraron por los enfermos, yo pasé adelante y ellos oraron por mi vida y se me desapareció el cáncer. ¿Cómo? Sí, tenía un quiste en el ovario y se me fue. Tenía un bulto en un seno y se me fue. Tenía un problema de tendinitis y se me desapareció. Tenía un problema en la columna y se me enderezó la columna. O sea, usted comienza a escuchar que Dios sana, que Dios sana. Y dice, bueno,
caramba, che, me estás diciendo en serio, me estás hablando en serio o me estás cargando, ¿no? Decimos, no, te estoy hablando en serio, Dios sana. Y de repente te escuchás a una persona que era alcohólica, che, dice, qué bien te veo, que estás mucho mejor, dejé el alcohol. ¿Cómo dejaste el alcohol? ¿Qué fuiste, Alcohólicos Anónimos? No, dice, fui a la iglesia que está en tal lado y oraron por mí y vino Jesús y me liberó y me sacó el vicio del alcohol, me sacó la droga y me cambió totalmente. Ahora tengo un trabajo, ahora estoy bien, no estoy pasando mal. Y esa palabra te anima, te va haciendo adentro de ti que la fe comience a crecer, porque estás oyendo que Jesús está haciendo algo. Y podía hablarte de personas que están sin trabajo y van a la iglesia y oran para que Dios le abra una puerta de trabajo y Dios le abre una puerta de trabajo. Y podía hablarte de personas que van a la iglesia con las familias destruidas, con problemas familiares y llegan a la casa de Dios, se ora por la persona, escuchan la palabra, se ora por la persona y la familia dice, no, mi matrimonio hoy está mucho mejor y ya no tengo problemas, mis hijos antes eran tremendos y ahora gracias a Dios hay paz en la casa, hay paz en el hogar. O sea, vemos que el oír las cosas que Dios está haciendo hace que nuestra fe comience a crecer y nuestra fe comience a aumentar. La fe comienza a tener vida, a cobrar vida. Y la palabra de Dios dice que la palabra de Dios, que es la que crea, la palabra de Dios que es la que hace y produce la fe en nosotros, esta palabra que te estoy transmitiendo, ella va a producir fe, ella va a producir confianza, ella va a producir seguridad, ella va a producir un milagro, una obra en tu cuerpo o en tu alma o en tu espíritu. Algo va a hacer Dios para demostrarte que no solamente son palabras, sino que la fe tiene una demostración de poder. Dice que la palabra es martillo. ¿Qué hace? La palabra es martillo. El martillo sirve para romper, para golpear, para poner un clavo, ¿verdad? O sea, la palabra es martillo, la palabra es espada, que significa que la palabra penetra, penetra pensamientos y cosas que tenemos en nuestra mente, que el diablo cegó nuestro entendimiento. O sea, la palabra viene y rompe. Usted ha escuchado quizás a gente inconversa, dice, ¿qué vas a te están lavando la cabeza? Gloria a Dios que te lavan la cabeza, hermano, con shampoo y todo. Te lavan la cabeza, perdónenme por el chiste, te lavan la cabeza porque realmente te hacen ver lo que tú no podías ver. O sea, te muestran una realidad que tú hasta este momento no podías tener. Pero quiero seguir. Lo que hace la palabra es que tú puedes abrir tus ojos espirituales a una realidad con Dios. Sin Dios no hay milagros, no hay señales, no hay maravillas, no hay fruto. Con Dios, cuando tú pones tu mirada en Dios, o sea, cuando uno puede escuchar a Dios, puede oír lo que Dios hace, puede entender, ¿no, verdad?, lo que Dios está haciendo, uno comienza en la vida interior de uno a comenzar a confiar, a comenzar a mirar, y ya no mira, quizás tú estás mirando ahora, estás resabiado por todo lo que te ha pasado, por las vivencias que has tenido, y no crees en nada ni en nadie. Así estaba Israel cuando llegó Jesús. Estaban esclavos, estaban enfermos, estaban doloridos, estaban con enfermedades, esclavizados, los hacían trabajar, los hacían cargar 1 milla o 2, las cargas de los romanos. O sea, estaban en una situación muy crítica, muy vulnerable, una situación que estaban descreídos. Y en ese momento viene Jesús a darle fe, y comienza Jesús a caminar y comienza a hacer milagros, señales, prodigios, maravillas en medio del pueblo para que la gente creyera en Él. Cuando usted ve un milagro, cuando usted ve una señal de parte del Señor, es para llamarle la atención, para que usted se dé cuenta que Dios existe, para que usted se dé cuenta que Dios es una realidad, para que usted se dé cuenta que Dios no está tan lejos como usted pensaba, sino que está cerca de sus necesidades diarias, de sus problemas diarios, sus problemas cotidianos. Él vino a este mundo para poder transmitirle a usted que Él está con usted, que Él está al alcance de una oración, está al alcance de sus necesidades diarias, comunes y corrientes. Entonces, Dios lo que trata de hacer es abrirle los ojos espirituales para que usted crea, para que usted lo vea. ¿Qué dice el incrédulo? El incrédulo son personas que no creen en lo que ven. O sea, no creen si no ven algo. Ellos tienen que ver para creer. Y
o tener una evidencia, ¿no? ¿Verdad? Algo que sea tangible para que ellos puedan decir, creo porque vi el milagro, creo porque se vio tal cosa. Pero miren qué interesante, en la Biblia, un hombre llamado Tomás caminó 3 años con Jesús, y Tomás, luego de 3 años que caminó con Jesús, él, en el capítulo 20 del libro de Juan, en el versículo 25, dice de esta manera: y le dijeron, dice 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Jesús ya había muerto en la cruz y ya había resucitado. Y Jesús venía confirmando a sus discípulos, diciéndole, mire, yo sigo vivo, tomé la vida que tenía, he resucitado. Y Jesús y él le dijo, si no viere su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en su lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, él estaba dispuesto a no creer, a pesar, 3 años con Jesús. Pensemos un momento. Se levantaba y se acostaban, ¿no, verdad? Cerca donde estaba Jesús, o no sé, en una carpa, pegado a Jesús. Se levantaban y por 3 años Tomás vio sanidades. Leprosos sanados, ciegos sanados, sordos sanados, paralíticos. O sea, a donde iba Jesús había milagros, señales y maravillas. O sea, vio sanidad de todo tipo. Vio provisión de todo tipo, porque nos cuenta la palabra de Dios que vio gente comer a 4.000 alimentados, a 5.000 alimentados, con dos panes y 5 peces. O sea, que él vio milagros de multiplicación, vio la provisión de Dios. O sea, no podía decir, no, Dios no puede proveer. Luego vio liberaciones, como el endemoniado de Gadareno, que está en la palabra de Dios. Él vio cómo una legión de demonios dejó libre a ese hombre, y el hombre se siente en su juicio cabal, tenía demencia, tenía locura. Y él ve esa liberación. Luego ve cuando ellos estaban en la barca y había un viento tremendo que hacía que la barca se hundiera. Y en eso se aparece Jesús y reprende el viento y reprende el mar y se hace una grande bonanza. O sea, él ve como los elementos naturales, como el viento y el mar, se detienen a la voz de Jesús. O sea, él vio eso. O sea, ¿qué más prueba, qué más evidencia podía esperar este hombre? También Jesús o Tomás ve cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro delante de todo el mundo 4 días, ya que ese cuerpo estaba metido en un sepulcro, que María y Marta dice, no abras el sepulcro porque hace 4 días y hiede ya, hay tanto olor que no vas a abrir ese lugar. Y él le hace abrir la puerta y llama a Lázaro, y Lázaro se aparece vivito y coleando. O sea, tremendo. O sea, vio la resurrección de Lázaro. También vio la resurrección de la hija de una mujer que queda viuda, ¿no, verdad? Y en medio del lloro, las lágrimas y el lamento, ve, ¿no, verdad?, cómo Jesús resucita a ese joven. O sea, ¿qué es lo que no vio Tomás? Y sin embargo, lo encontramos aquí en el libro de Juan, que estaba tan incrédulo como el primer día. Y en el versículo 27 dice, vino Jesús y le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, la incredulidad es la persona que exige una señal, necesita una señal para creer. No importa si tú hoy no estás creyendo, escucha, porque fe va a venir. Tomás vivió 3 años con Jesús y sin embargo Jesús le dijo, mira, mete tu dedo aquí y mete tu mano aquí en mi costado y sé creyente y no incrédulo. Más bienaventurados los que pueden creer sin ver. ¿Por qué? Porque primero se cree para luego ver. Primero tengo que creer para luego ver lo que Dios va a hacer. ¿Amén? O sea, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Si tú todavía estás esperando señales, bueno, Jesús también va a hacer una señal para que tú puedas creer. Entonces, tenemos que... hay una evidencia. Creer y confiar en el Señor es exacta, o sea,
La fe es confiar en Jesús, ¿no? La fe se define de esta manera. No necesitamos tener una evidencia de que Jesús puede hacer o no puede hacer algo. No necesito una evidencia. Yo creo por quién es Jesús. Entonces, ¿cómo yo puedo creer en Jesús, en alguien que no conozco? Entonces Jesús primero hizo evidencias para que la evidencia me llamara la atención. Luego que me llamó la atención, yo empiezo a acercarme a esa persona y comienzo a ver cómo es, qué hace, qué dice, qué piensa, cómo actúa. Y allí puedo empezar a caminar y a conocer a esa persona para saber cómo, si yo puedo depositar mi confianza en esa persona o no. ¿Me va siguiendo? ¿Cuánto tiempo tú necesitas para confiar en alguien? ¿Cuántas veces ha venido alguien a nuestro trabajo o a algún lugar y nosotros, esa persona nos genera confianza, nos genera determinada seguridad? De tal manera que se dice, si quieres yo lo llevo. Y usted dice, bueno, ¿cómo te subís al auto de alguien que no conoces? Porque algo esa persona generó en ti que te hizo tener confianza de que esa persona no era mala. Mire, a mí me ocurrió que tenía a mi mamá internada en un sanatorio y entraba todos los días durante casi, no recuerdo el tiempo, pero por mucho tiempo. Entraba y salía del sanatorio, Y un día hubo un paro de ómnibus y cuando yo salía justo se iba era una señora que cuidaba, era guardia de seguridad y ella cuidaba y me decía, ay, usted disculpe, usted no me podía alcanzar, dice, si va para tal lado, dice, porque no hay ómnibus. Sí, cómo no. O sea, una desconocida, ella me veía si yo la saludaba, buenas tardes, buenas noches, hasta mañana. Nunca dialogué con la persona, pero la persona se ve que vio confianza en mí, me pidió si no la podía alcanzar. Ella tuvo confianza, tuvo fe en que yo no la iba a llevar a otro lado, sino que la iba a llevar a donde ella me estaba pidiendo. ¿Me va entendiendo a dónde lo quiero llegar? ¿A dónde lo quiero llevar? No es tan difícil confiar en alguien. Simplemente hay cosas que a nosotros nos generan una confianza. Y Jesús generó un amor, generó una confianza, generó vida, generó prosperidad, generó alegría, generó gozo, generó esperanza en todo ese pueblo de Israel para que la gente confiara en él. Entonces, ¿cuál es la evidencia de nuestra fe? ¿Cuál es la evidencia? Porque Tomás oyó, pero eso no alcanzó. Dijimos que la fe viene por el oír, sin embargo, Tomás oía, pero eso no le alcanzó para creer en el Señor. Entonces, miren lo que dice Romanos, capítulo 10. ¿Qué dice acerca de ti la palabra? Romanos 10:8 dice, ¿qué dice acerca de ti? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. O sea, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa que Jesús es el Señor. La fe tiene que llegar al corazón. Dice la Biblia que la fe tiene que llegar al corazón. Cuando la fe llegó al corazón, o sea, yo primero el diablo me cegó el entendimiento, incredulidad, no creo. Entonces viene Jesús para deshacer las obras del diablo. Entonces yo ahora comienzo a ver las obras que hace Dios, porque está sanando, porque está liberando, porque llama mi atención Jesús.
con los milagros, con las señales, con las maravillas. Comienzo a oír que Jesús es bueno, buena persona, que Jesús está haciendo milagros, que Jesús está alimentando, que Jesús soluciona problemas, que Jesús hace cosas preciosas por nosotros. Empiezo a volcar o a inclinar mi corazón hacia Jesús. Cuando inclino mi corazón hacia Jesús, ¿no, verdad? Comienzo a creer en el interior de mi corazón, comienzo a creer, pero no es suficiente. No es suficiente creer. Para saber que Jesús está en mi corazón, yo tengo que comenzar a confesar. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para justicia. ¿Por qué se tiene que confesar? Porque si no queda algo en oculto. Y Dios es luz, entonces lo que hace luz, ¿no, verdad? Lo que hace la luz es exponer la oscuridad. Cuando hay oscuridad es porque hay ausencia de luz. ¿Me va siguiendo? Entonces cuando viene la luz, ¿qué es lo que hace? Iluminar. Ella ilumina mi mente, ilumina mi corazón. Por lo tanto, yo confieso que Jesucristo es mi Señor. ¿Está ahí? Por eso necesito confesar, para que las tinieblas sepan que yo ahora soy de la luz. Dejé las tinieblas y ahora soy de la luz. Ahora creo que ya no soy un incrédulo, ya soy un creyente en Jesús. Entonces tengo que confesar que Jesucristo es mi Señor. Miren lo que dice el versículo 11. El versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. O sea, si yo creo en Jesús, no voy a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque he creído en Jesús. ¿Qué significa que no voy a ser avergonzado? Significa que Jesús, quiero leértelo en el lenguaje actual, en Romanos, déjamelo leerte en el mensaje, Romanos, capítulo 10, versículo 11. Dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él, a los que tienen fe. Dios no los deja en vergüenza. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios. Y Él es bueno, y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Tremendo. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconocen como su Dios. Pero, ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? Entonces, si yo lo reconozco, es porque estoy confiando en Él. Y si yo le pido algo a Él, como yo confío en Él, Él me lo va a dar las cosas que yo le pido. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Cuál es la imagen nuestra acerca de Dios? Que Dios no es bueno. Que Dios, que Dios, si existiera Dios, si Dios, el mundo dice, ¿dónde está Dios? Si existiera Dios no habría esta maldad, si existiera Dios no habría asesinatos, si existiera Dios no habría hambre, si existiera Dios no existiría la peste. Ahora, ¿quién trae el hambre, la peste? ¿Es Dios o es el diablo? Porque donde está Dios hay sanidad, hay libertad, hay bendición, hay prosperidad, hay ayuda. Entonces no es Dios, Dios es bueno. Dios no es el que trae lo malo, Dios es el que trae lo bueno. El tema es que tú estás alejado de Dios. Entonces no podés ver la obra de Dios y aún lo malo, o sea, a lo bueno que es Dios lo llamás malo. Y a lo malo que es el diablo lo llamás bueno. Eso dice la Biblia. Ahora el versículo 17 dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. ¿Cuándo tú podés confiar en Dios? Cuando oís el mensaje acerca de Jesucristo. Cuando tú realmente podés confiar en el Señor. Cuando tú decís, a ver, te lo voy a exponer de esta manera. Cuando tú te encontraste con tu primera novia o con tu primer novio, ¿no? O sea, tu mujer, te encontraste te gustó un chico, o varón, te gustó una chica, y primero las mirabas, ¿no, verdad? De reconocimiento, te gustó tu cara, su boca, sus gestos, sus manos, su altura, yo qué sé, su cuerpo, etc. Te gustó la persona. Luego comenzaste a tener un diálogo. No es que de la noche a la mañana le entregaste el corazón a esa persona, no. Empezaste a escucharlo, empezaste a ver quién era, dónde vivía, dónde trabajaba, cómo era él, cómo era su familia, cómo era su casa, si te decía la verdad, si te mentía, si estaba interesado en vos o solamente estaba interesado en tu cuerpo, yo qué sé. Todas esas cosas que uno comienza a analizar cuando va conociendo a una persona.
Pero luego que tenés unos meses con esa persona, que ya le tenés confianza, que ya tenés seguridad, que ya sabés que te está diciendo la verdad, tú estás más confiado en ella que antes. Entonces, si tú ves a un amigo, un conocido tuyo, ¿no, verdad? Y él te ve con esa persona, tú no lo ocultás. Tú le decís, no, este es mi tío, no, este es mi primo, este es mi... No, tú le decís, no, esta es mi novia. ¿Es así o no? Y te sentís con un... A ver, estás con orgullo de presentar a esa persona porque es a quien estás amando, es con quien estás pensando, soñando que esa va a ser tu pareja, que luego se van a casar, luego van a tener hijos, etc. Bueno, empezamos a volar, ¿verdad? Empezamos a hacer, como dice la canción, castillos en el aire. O sea, uno empieza a imaginarse vivir con esa persona, estar con esa persona, construir, edificar su casa, su familia con esa persona, tener hijos. O sea, usted lo empieza a mostrar. ¿Me va siguiendo? O sea, la fe es eso. Yo comienzo a tener a Jesús y comienzo a mostrar al mundo que Jesús es a quien yo empiezo a amar. ¿Por qué? Porque empecé a tener confianza en Jesús, empecé a amar a Jesús. Porque cuando yo tengo fe en una persona, es porque lo amo. Porque confío en él. O sea, donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay gozo. Donde hay gozo, hay alegría, hay confianza, hay esperanza. ¿Me va siguiendo? O sea, ¿cuántas veces usted le presentó a esa persona a un amigo o una amiga? ¿Y cuál es la pregunta cuando estás solo con el amigo? ¿Y qué te parece? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció fulano? O sea, comenzamos a preguntar. Entonces, evidentemente que hay algo en su corazón. Usted no permite que nadie hable mal de él. Usted no permite que nadie... Usted no niega esa relación. Usted no niega a esa persona porque usted la ama, usted la quiere. Usted quiere que la conozca. Usted quiere que la acepten. Usted desea que la demás gente acepten a su compañero, a ese joven o ese que usted está conociendo. Amén. Bueno, de eso se trata. Jesús quiere que nosotros que nosotros conozcamos a Jesús y que lo presentemos y que Jesús no nos va a avergonzar, al contrario. Tener a Jesús es una alegría, es un gozo, es un placer, es un deleite, es tener una seguridad, es tener una confianza, es comenzar a tener vida, es comenzar a tener esperanza, es comenzar a tener una satisfacción con aquel que realmente uno conoce. Quiero llevarte a Romanos 5:24. A Juan 5:24. Dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice que de cierto los que oyen la palabra, dice que van a tener vida, ¿no? El que cree en el que me envió tiene vida y no vendrá condenación, sino que ha pasado, o sea, tendrás salvación, tendrás vida, tendrás salvación. ¿Y la vida qué es? Bueno, la vida es eso, es tener a Jesús adentro, es comenzar a tener una alegría que desborda. Cuando tú tenés a Jesús adentro, cuando tú recibiste la palabra, creíste en Jesús y comenzaste a confesar y comenzaste a declarar a Jesús, tu persona comienza a cambiar. Aunque tú no digas nada, la gente va a ver un cambio, va a ver una diferencia. Te lo pongo de esta manera. Tú tienes una planta, tienes un helecho, ¿verdad? Y tú le dices, qué feo está este helecho, se está marchitando, que se está opacando, ya no tiene brillo sus hojas. Vos lo ves feo, ¿no? Nadie te dijo lo que le está pasando al helecho. Pero al verlo, tú te das cuenta de la condición. Sin embargo, miras para el otro y ves un helecho todo floreciente, ¿no? ¿Verdad? Un helecho que sus hojas están bien verdes, están brillosas, ¿no? ¿Verdad? Tiene vicio, ¿no? ¿Verdad? Lo ves grande, lo ves que el helecho está fuerte, es decir, qué lindo helecho, qué precioso que está, ¿cómo haces para tenerlo así? ¿No, verdad? No sabes por qué, pero ves que realmente está así. Entonces la gente te va a ver y te va a ver diferente, te va a ver que algo te pasó, algo te ocurrió. La gente va a notar algo adentro tuyo y lo que va a notar es que tenés una vida que antes no tenía. Tenés la vida que es la vida de Jesús. Entonces, eso sucede cuando tú comenzás a confesar a Jesús, a creer en Jesús, a caminar con Jesús, a ver que Jesús te va llenando y va llenando las expectativas que tenés en tu corazón. Ahora,
cuando uno acepta a Jesús, dice Romanos capítulo 12, cuando uno acepta a Jesús, Romanos 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, la cual, o sea, gracia significa regalo, significa poder, significa presencia de Dios. Digo pues por la gracia que me es dada, dice Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, y mire qué interesante, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces hay una medida de fe. O sea, Dios, claro, Dios no te va llenado de fe, te va a dar una medida para ver qué haces. O sea, es como que Dios te da una medida, y una medida de fe es algo, a ver, usted alguna vez hizo una torta, ¿verdad? Y usted pone tantas medidas de harina y una medida de Royal o una medida de levadura para que leude la masa, para que la masa crezca. Entonces, Dios pone una medida de fe cuando usted cree. A ver, yo le abro mi corazón a Jesús y Dios entra el Espíritu Santo, ¿no, verdad? Porque la fe viene por el oír, lo que significa que el Espíritu de Dios entra en nuestro corazón, y ese Espíritu de Dios que entra en nuestro corazón viene con una medida de fe. La fe viene por el oír, entonces yo oí la palabra, la recibí, esa palabra entró en mí, y yo ahora esa palabra está en mi corazón y yo comienzo a declarar. ¿Por qué? Porque hay una medida de fe que comienza a buscar a Dios. Es una medida de fe que me lleva a confiar en Dios, que me lleva a tener seguridad en Dios, que me abre los ojos espirituales, que me hace entender el mundo espiritual, que no solamente existía lo que yo veía, sino que existen cosas mayores que aún no veo, pero que se van a experimentar por causa de lo que yo tengo adentro de mi vida. Usted cuando pone la medida de harina, las 3 medidas de harina o las 4, yo qué sé, y pone la levadura, no es ¡buf! Que hace enseguida. Usted tiene que echarle agua, trabajar la masa y luego la deja reposar, y cuando quiere cortar una pequeña masa, se hizo una gran masa. ¿Por qué? Porque trabajó esa medida adentro. Así la medida de fe trabaja en el corazón de nosotros. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué Dios pone esta medida de fe? Porque es Hebreos capítulo 11, versículo 6, que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Vamos a verlo. Hebreos capítulo 11, dice, 11 versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Te regala la fe. Dice, un don de fe es un regalo de Dios. Es tremendo. Ni la fe es nuestra. Dios nos da una medida de fe, un regalo para que nosotros podamos agradar a Dios. Mire qué interesante, ¿no? Dios nos da la medida de fe para que le agrademos a Dios. Y luego dice, y Él es, o sea Dios, es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa esto? Que Dios te va a dar un premio, un galardón por buscarlo. Tremendo. Dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, que al que Dios le agrada, Dios le da sabiduría, conocimiento y gozo. O sea, te regalo la fe. Esta fe va a producir algo en ti, que tú me busques. Y cuando tú me busques, yo te voy a premiar, o te voy a dar un galardón, que es, ¿no verdad?, es sabiduría, conocimiento y gozo. Dios tiene una medida de fe que produce agradar a Dios. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe es confiar en Dios. La fe es la confianza en Dios. La fe es la seguridad de que ese Dios en cual tú confías va a hacer algo por ti, de tal manera que Él va a hacer cosas que hoy no se ven, pero que van a existir. Entonces dice acá en Hebreos capítulo 11, donde estamos leyendo, quiero que leas conmigo, por la fe, versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo
que lo que no se veía fue hecho de modo, el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No se veía la tierra, estaba bajo el agua, dice que tinieblas cubrían la tierra y que el agua cubría la tierra, y dice que Dios habló, Dios dijo y fue hecho. Entonces las aguas de abajo y las aguas de arriba se separaron y la tierra apareció. Fue hecho de lo que no se veía. Entonces, qué tremendo. La fe puede crear cosas que hoy no existen. La fe puede crear cosas que hoy no existen. O sea, si tú puedes creer en Dios, tremendo. Por eso se le dijo a Tomás, sé creyente y no incrédulo. Mira, yo me levanté, resucité de los muertos, como te lo había dicho. Y si te parece poco, te voy a mostrar una señal, para que tengas una señal que realmente yo existo. O sea que la fe es confiar en lo que Dios ha dicho, es confiar en lo que Jesús nos ha enseñado. Ahora, la fe no puede quedarse en esa medida. Tenemos una medida de fe, pero la fe no debe quedarse en esa medida, porque con esa medida podemos lograr pocas cosas, o sea, pequeñas manifestaciones de Dios. Entonces yo quiero llevarte a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Perdón que no era ese el versículo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, perdón. Y yo leí el 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por vuestra fe va creciendo, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, en el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, por cuanto vuestra fe va creciendo. O sea, la fe tiene que ir creciendo. Y creciendo, bueno, si la fe va creciendo, la fe lo que va haciendo es amar a los hermanos. Entonces tenemos una medida de fe. Una medida de fe tiene que va a ir creciendo, porque dice en Filipenses, capítulo 1, 3, la fe produce el hacer como el querer por la buena voluntad del Señor. Entonces yo tengo una fe que va creciendo, luego que confesé mi fe, la fe va creciendo, va en aumento, ¿no verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi fe va a ir creciendo? Mi fe va a ir creciendo, ¿no verdad? Porque Dios va produciendo el hacer como el querer, porque Dios va creciendo en mí, el hacer como el... ¿Cómo sé que tengo a Dios? Es bien simple. Primera de Corintios, dice la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 6, lea conmigo, primero 6, versículo 7. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si usted se unió a Cristo, usted es un espíritu con Jesús. Entonces tiene una medida de fe, esa medida de fe va creciendo porque Él va produciendo el hacer como el querer por su buena voluntad y usted está unido al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios lo que produce es un fruto y produce, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza y fe. ¿Qué produce el Espíritu de Dios? Fe. ¿Qué produce el Espíritu de Dios? Gozo. ¿Qué produce el Espíritu de Dios? Amor, templanza, benignidad, mansedumbre. O sea, si yo estoy unido a Dios, Él va a producir en mí fe. ¿Fe para qué? Para creer que donde no existen las cosas, Dios las puede producir. Donde no existe un hígado, Dios lo puede producir. Donde no existe una mano, Dios la puede producir. Donde no existe una pierna, Dios la puede producir. Donde hay un quiste puede desaparecer. O sea, Dios puede producir lo que hoy no existe. Cuando vino Jesús, vino a producir lo que no existía, vino a producir sanidad que no había.
Vino a producir sanidad en los ojos que no existían, sanidad en los oídos que no existían. Dios puede producir porque la fe, y la fe tiene que ir creciendo. ¿Hasta cuándo? Mire, quiero leerle en la palabra de Dios, allí en Hechos, en el capítulo 11, versículo 24. Tremendo, la hora se nos va rapidísimo. Yo voy rápido, pero se nos va la hora. Miren, en Hechos 11, capítulo 24, dice, en Hechos 11, versículo 24, dice, porque era un varón bueno, está hablando de un varón, que era un varón bueno, benignidad, fruto del Espíritu, bueno, benignidad. Dice, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo produce la bondad, lleno del Espíritu Santo, y sigue diciendo, y de fe, o sea, era lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. O sea, acá se ve la manifestación, y luego dice, se manifestaba la presencia, se manifestaba Dios, se manifestaba el Espíritu Santo, y una gran multitud se agregaba al Señor. O sea, este varón estaba lleno, dice, este varón estaba lleno. ¿Lleno de qué? De fe. O sea que no solamente tiene una medida, sino que fue creciendo y luego llegó a estar lleno. Y por estar lleno, dice que le estaba haciendo milagros y mucha gente se allegó al Señor por los milagros que él estaba haciendo. Vamos a ir a uno muy conocido, versículo 5, cuando eligen a algunas personas, dice, agradó la propuesta a toda la multitud, le dijeron a Esteban, varón lleno de fe. ¿Qué estaba? Estaba lleno de fe, ¿no verdad? Y del Espíritu Santo. Y bueno, y sigue diciendo, y Esteban, sabemos que Esteban fue aquel varón que fue un mártir de los primeros cristianos, que fue muerto, a causa mismo de Pablo. Pablo permite, consciente la muerte de él, pero la palabra dice que él estaba lleno de fe. Y dice que Esteban, dice que en ese momento cuando estaba siendo muerto, usó las mismas palabras que Jesús dijo, Jesús, perdona porque no saben lo que están haciendo, saben que me están matando a mí. Lo que no es que me quieren matar a mí, quieren matar a Jesús, el que está en mí, quieren matar mi fe, quieren matar mi espíritu, pero no pueden porque yo estoy lleno de ti y yo estoy en ti porque soy un espíritu contigo. Dice que en ese momento vio los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona a esta gente que es incrédula, que necesita ver señales y maravillas cuando yo realmente estoy lleno de tu presencia. Quiero seguir porque se nos va la hora, realmente, y quiero leerte 1 Juan capítulo 5, porque esta es la fe que vence al mundo, la fe que vence al mundo, y quiero leerte desde el versículo 1, dice, todo el que cree en Jesús, en el Cristo, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos o no son difíciles. A ver, cuando usted ama a alguien, usted por amor a esa persona hace sacrificios. No es gravoso, para usted no es gravoso que su amada o su amado le mande a hacer algo. ¿Por qué? Porque usted lo ama y lo quiere. Entonces los mandamientos de Dios no son gravosos. Porque usted realmente lo ama, usted está dispuesto a sacrificarse por esa persona. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú naciste de Dios, vence al mundo, porque primero tienes una medida, y luego tienes un crecimiento, y luego tienes una llenura. Y con eso tú puedes vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír a Dios, ¿no verdad? ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Es tan sencillo esto. Tú puedes vencer en esta noche, como primero oyendo a Jesús. Luego, cuando vayamos a orar, esta palabra que está llegando a tu oído,
va a bajar a tu corazón, tú la vas a creer y vas a comenzar a confesar a Jesucristo. Y cuando tú comiences a confesar a Jesucristo, la fe comienza a ponerse en marcha, la fe comienza a ponerse en movimiento. ¿Cuándo te das cuenta que tú tienes fe? Cuando comienza tu vida a cambiar, a haber transformaciones. Primero son pequeñas transformaciones, el gozo, la alegría, la esperanza. Luego comienzas a creer más en Jesús, comienzas a congregarte, comienzas a ver otras obras que pensabas que no se podían hacer y las ves con tus propios ojos. Entonces tu fe comienza a aumentarse, tu fe comienza a crecer, tu fe comienza a buscar la palabra de Dios, tú comienzas a mirar videos, tú comienzas a oír la palabra y tu fe comienza a crecer, comienza a aumentar, de tal manera que tu fe comienza a tener logros mayores, o sea, comienza a ver que tú no tenías trabajo y se te consigue, comienzas a ver que sin golpear la puerta a nadie, Dios provee algo para tu casa, comienzas a ver que Dios sana parte de tu cuerpo, no sé en qué parte, ¿no? Y si no podías caminar, yo te digo, camina ahora en el nombre de Jesús, tú no puedo, levántate y camina ahora en el nombre de Jesús, tú comienzas a caminar y tú comienzas a hacer lo que no podías hacer, porque comenzaste a creer en Jesús de tal manera que en un momento se te llena todo tu ser, porque la presencia de Dios es tan grande, tan maravillosa, que tú oras y la gente recibe sanidad, recibe milagros, recibe maravillas, porque Jesús está contigo. Quiero orar contigo porque la hora se nos ha ido rápidamente. La fe que vence al mundo es la fe de confiar en Jesús. Es confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús. Él vino a salvar, a sanar y a libertar lo que se había perdido. Y lo que no habíamos perdido somos nosotros. Y Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Gracias, Jesús, por esta palabra. Señor, gracias porque ahora creo en ti. No solo por las palabras, sino por tus obras. Gracias que puedo vencer en tu nombre, Jesús, al príncipe de este mundo, a las corrientes de este mundo, a las filosofías y los pensamientos de este mundo. Gracias, Jesús, que puedo caminar en fe. Gracias por la medida de fe que pusiste en mí. Gracias porque aumenta mi fe, Señor, para creer cosas mayores. De tal manera que seamos llenos de fe y del Espíritu Santo y de tu amor. Gracias, Jesús, por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, porque comienzo a confesarte que tú eres mi Señor, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador. Gracias porque cuando te confieso, tú no me avergüenzas, sino que la bendición tuya llega a mi casa, a mi familia y a mi hogar. Te doy gracias, Jesús. Amén y amén. Y ahora yo quiero orar por ti, decir rápidamente, en el nombre de Jesús, ordeno que toda enfermedad, que toda enfermedad en tu cuerpo, sea física, toda enfermedad, seas libre. Que todo espíritu que no te deja dormir en las noches, todo espíritu de angustia, de depresión, de temor, de miedo, se va ahora en el nombre de Jesús. Sé libre en el poderoso nombre de Jesús. Ordeno que en el nombre de Jesucristo recibas tu bendición ahora por el poder de la palabra de Jesús. Recibe la bendición de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente y bueno, quedamos para el próximo video y espero que me hagas tus comentarios, las bendiciones que Dios te da, las sanidades, las liberaciones, el toque del Señor, porque de eso también se van a alimentar otros cristianos, cuando vean lo que Dios está haciendo. Tengo personas que están dando testimonio que fueron sanados de sus piernas, de sus rodillas, a otros de las columnas, otros que fueron liberados de temores, de miedo, ya no duermen con la luz prendida, dice que ya pueden descansar y duermen toda la noche. Así que espero tu comentario. Que Dios te bendiga ricamente.